Muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a abordar el cálculo de volúmenes de sólido de revolución. Vamos a recordar un método que fue tratado anteriormente. El objetivo de esta clase es presentar el método que se llama de cascarones cilíndricos. Pero para mejor comprensión de ese método vamos a devolvernos un poco y tratar un método anterior y ver la ventaja del método de cascarón versus el método anterior. Bueno, entonces vamos a partir recordando brevemente el tipo de sólido al cual vamos a aplicar el método. Eh, Partimos con la noción o el concepto de, vamos a recordar, de sólido de revolución. Bueno, ¿qué es lo que es un sólido de revolución? Vamos a considerar una región plana y vamos a considerar una recta que no intersecte a la región. ¿Okay? La condición respecto de la recta, que se llama eje de rotación, la conexión con la región es que tanto la región como la recta están en un mismo plano, y esta recta no intersecta a la región en su interior. Es decir, esta configuración que se está considerando acá no la vamos a permitir. ¿Ok? La mayoría de las veces. Podemos considerar la que está dada en estrella, o bien la que está dada en dos estrellas, ¿sí? En la mayoría de los casos. O bien podríamos pensar en una situación como esta, donde hay intersección en mi región, pero la idea es que la región no se traslape cuando nosotros giramos. Se va a girar en torno a una recta, que es el eje de rotación, y se va a obtener un sólido. ¿Okay? Ese es lo que está ocurriendo. Tenemos entonces una región plana que rota en torno a un eje. El ejemplo más sencillo es un cuadrado o un rectángulo que se rota en torno a uno de sus lados, por ejemplo, a ese lado que está ahí. Si uno rota este cuadrado, lo que obtiene acá es un cilindro sólido, ¿no? Es sólido, es sólido. Es una región sólida, es un sólido ahí, en el espacio. Bueno, entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es considerar la rotación del eje de esa región plana en torno a un eje. Agrandemos un poco acá para que se pueda apreciar mejor. En general, por ejemplo, la región limitada por I igual raíz de x con x entre 0 y 4 y el eje x entre 0 y 4, se rota en torno al eje x para obtener este sólido. Ahora, ¿de qué trata el método del disco? Bueno, el método del disco dice, bueno, que si tienes ese sólido obtenido al rotar y haces un corte por planos paralelos, perpendiculares con el eje x, es decir, secciones transversales, las secciones transversales van a ser discos, para ser, más rigurosamente van a ser círculos. Todas son círculos. ¿Okay? Y el radio es la distancia del eje a la curva, que es limitada, que limita la región, ¿no? Entonces, sí, el método del disco dice que si la región plana es la que está descrita en D, y uno la rota en torno al eje X, entonces lo que uno obtiene es un sólido con secciones transversales círculos, y por lo tanto su área es fácil de calcular. De acuerdo con el método de las secciones transversales, el volumen de sección transversal, eh, el cálculo está dado por esta expresión. El volumen del sólido está dado por pi por el cuadrado del radio. Aquí tenemos que recalcar que este r de x es la distancia al eje de rotación, a la recta que rota. ¿Ok? Esta idea la vamos a aclarar, la vamos a reforzar un poco más.
Tenemos eso que está ahí. Bien, entonces, estamos rotando. Veamos un ejemplo. La misma región plana que se está considerando ahí. Ahí, esa región plana, que rota en torno al eje X entre 0 y 4, entre 0 y 4, para cada X entre 0 y 4, esta longitud es el radio. R de X, que es raíz de X, en este caso. Raíz de X. En consecuencia, el volumen está dado por esta expresión. Entonces, el método que se está describiendo es una consecuencia inmediata de aplicar el método del volumen de sección por secciones transversales. ¿Ok? Ahí tenemos entonces ese es el método. Después vamos a explicar la palabra disco. ¿De dónde sale el disco? Bueno, usando el método del disco, calcular el volumen de una esfera de radio A. Bueno, aquí lo que nos damos cuenta que la esfera de radio A se puede generar rotando una semicircunferencia o un semicírculo en torno a un eje. A un eje que el semicírculo se rota en torno al eje. Un eje que contiene el diámetro, ¿no? X cuadrado más y cuadrado es igual a A cuadrado. Ese es el área, es la ecuación de la circunferencia. Y entonces acá despejamos Y y obtenemos esta longitud. Para cada X entre menos A y A, uno obtiene R de X. Este es R de X, que es la raíz de A cuadrado menos X cuadrado, que vamos a rotar en torno al eje X. El sólido se obtiene al rotar en torno al eje X. La esfera, entonces, X varía entre menos A y A, y entonces el área de ese círculo nos da aquí el volumen. Nuevamente, sección transversal. Aquí podemos la integral juntar, porque la función integrando es par. Como el integrando es par, uno puede calcular el área, el volumen de esta manera. Y el cálculo es bastante directo, obtener entonces la fórmula ya conocida, 4/3 pi por el cubo del radio. Eso es lo que estamos rebanando. De esa manera uno está rebanando. ¿Ok? Bueno, expliquemos dónde aparece el disco. Bueno, el disco aparece simplemente recordando que cuando uno rota, ¿cierto? Cuando uno rota y obtiene el sólido, las secciones transversales, el método de sección transversal se obtiene como una aproximación de una suma de Riemann. Entonces, cuando uno considera la partición, si uno parafrasea el método de secciones transversales, ¿cierto? Uno tiene, si uno toma acá una partición, ¿cierto? Lo que uno hace es aproximar la porción de sólido por un cilindro, ¿no? En este caso, todos estos van a ser discos. O sea, tú puedes aproximar el volumen del sólido como una suma de volúmenes de discos. De ahí sale el nombre del método del disco, ¿ok? En el cálculo. Método del disco en el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En general, uno puede rotar una región en torno a un eje que no es ni el eje, que no es el eje X, sino una recta que es paralela con el eje X. Y igual L, aquí estamos corrigiendo, ¿ok? También vamos a rotar con respecto al eje Y. Bueno, rota con respecto al eje I igual L. ¿Ok? Entonces, el método también funciona cuando
lo que se obtiene al rotar un disco, si obtenemos un disco. Si obtenemos un disco, entonces el cálculo se realiza con el radio, se calcula como la distancia al eje. Y como se está indicando, el radio de la sección transversal está dada por este número. Valor absoluto de n menos r de x, de donde el área es este número que está ahí. Es la distancia al eje de rotación. Entonces es importante, y lo remarco, lo recalco con lo rojo, porque esto va a ser transversal a todo lo que estamos viendo. Distancia al eje de rotación. Lo que nos tiene un disco, y ese es el cálculo que vamos a considerar. Veamos un ejemplo donde aplica. Aquí está el ejemplo. Mira. El objetivo es este. La región es, vamos a rotar la curva y igual raíz de x, la recta y igual 1 y x igual 4, pero en torno a la recta y igual 1. Y se puede apreciar el dibujo. El dibujo es este que está acá. Entonces, y igual 1, y igual raíz de x, x igual 4, y se va a rotar en torno a este eje. No en torno al eje x, sino que en torno a la recta y igual a 1. Si rotamos en torno a la recta y igual a 1, se obtiene el sólido que aparece acá. Ahora, lo único que hay que tener presente es el x varía entre 1 y 4, ciertamente, porque la intersección de la recta y igual 1 con la recta y igual, con la curva y igual x, raíz de x ocurre en 1. Y uno tiene que calcular, vamos a agrandar aquí, para cada x entre 1 y 4, la longitud del radio. En este caso el radio que está pintado con este color, ahí, está dado acá. ¿Cuánto vale? Bueno, esa longitud es raíz de x menos 1, es la longitud del radio. El radio que es distancia al eje, raíz de x menos 1. En consecuencia, el volumen se calcula como se está indicando ahí. Pi por la integral entre 1 y 4 de pi por raíz de x menos 1 y todo al cuadrado. El cálculo es bastante directo acá. ¿Okay? Entonces, en esta fórmula hay que tener presente el eje de rotación y se calcula distancia al eje de rotación. Como se adelantó, si uno tiene, ahora si la variable independiente es y, o sea, si tenemos algo como lo que se está indicando acá, una curva x igual r de y, con y variando entre c y d, y tiene una región como la que se está indicando, limitada por x igual 0 y x igual r de y, con y variando entre c y d, uno puede rotar en torno al eje y obtener el volumen del sólido. Nuevamente tenemos un disco. Tenemos discos, ¿ok? Pero se está rotando de esa manera. Veamos un ejemplo. Para la región limitada por la curva e igual logaritmo de x, e igual logaritmo de x, las rectas x igual 0, y igual 0 e igual 1, acá está la recta e igual 1, se rota en torno al eje y, así que lo que nosotros tenemos es una curva inferior que es x igual 0, y la otra que es x igual e elevado a y, ¿ok? Con y variando entre 0 y 1, el volumen se calcula usando la fórmula anterior, lo mismo pero en la variable correspondiente para obtener el resultado. ¿Okay? Y si uno tiene un eje de rotación distinto, uno esperaría que el cálculo fuera muy similar. Aquí, ¿qué pasa si tú rotas en torno a una recta que no es el eje Y, sino que es paralelo al eje Y, como el que se está indicando acá? Mira, vamos a rotar la región limitada por x igual y cuadrado más 1 y x igual 3. Se rota en torno a la recta x igual 3.
x igual 3. Vamos a rotar esta región. Entonces, como se puede apreciar, esta puede verse como x en función de y, y al rotar, lo que nosotros obtenemos para y como variable independiente es un disco. Este es el disco. Ahí está el disco. Entonces hay que calcular el radio. El radio depende de y. El y se mueve, bueno, si uno iguala las ecuaciones, reemplaza x igual 3, uno obtiene los valores de y, que son menos raíz de 2 y raíz de 2. Cuando x varía entre menos raíz de 2 y raíz de 2, cuando el y varía entre menos raíz de 2 y raíz de 2, el x está atrapado por y cuadrado más 1 y por x igual 3, pero se rota en torno a la recta x igual 3, así que el radio es la longitud que está ahí, que es 3 menos y cuadrado más 1, o sea que es 2 menos y cuadrado. El volumen entonces está dado por esta integral. El integrando es nuevamente una función par, así que el cálculo del volumen se puede aligerar un poco. El integrando es bastante abordable, el integrando sí que el cálculo es bastante directo. Ahí está. Por lo tanto, el método del disco se puede hacer en el eje X, en el eje Y, o sea, o uno paralelo, pero al rotar la región te tiene que dar un disco, tiene que estar lleno. ¿Qué pasa? Veamos acá un ejemplo. Un ejemplo bastante directo. Mira, ¿qué pasa si tú cuando rotas hay un espacio? Por ejemplo, ahí. Se va a rotar la región que está en color rojo, limitada por dos curvas, ¿cierto? Y se rota en torno a un eje que no intersecta la región. Entonces, al rotar en torno a ese eje, es un sólido de revolución, pero, a diferencia del método anterior, lo que queda acá es, a diferencia del método anterior, lo que queda es, lo que queda, a diferencia del método anterior, es un espacio. Este espacio que estamos señalando ahí. Entonces, o un agujero. Entonces, las secciones transversales, cuando uno quiere aplicar el método de secciones transversales, lo que obtiene es este tipo de región. Lo que queda en el plano perpendicular al eje es una región con un agujero, de hecho es una región anular. Es una región anular, eso es lo que queda. ¿Okay? Nos queda una región anular aquí. Y entonces hay que determinar el área. Bueno, el área la podemos determinar, el área de una región anular, fíjate que son dos circunferencias concéntricas. Es concéntrica. Las dos circunferencias son concéntricas. ¿Okay? Entonces, en el cálculo del sólido, del volumen del sólido, se obtiene una región anular como sección transversal. Entonces hay que determinar los radios. Hay un radio menor y un radio mayor, o inferior, interior y exterior. ¿Okay? Y eso es lo que necesitamos determinar. Generalmente estos radios están dados por las curvas, ¿no? Aquí hay un radio interior y el otro radio es a la otra curva, a la curva que es mayor, ¿no? El sólido de revolución se rota, hay un agujero, lo que obtenemos, lo que llamamos arandela, en realidad es una región anular. Aquí estamos pensando en la arandela como algo de esta manera, en la deducción del método de sección transversal, uno aproxima por volúmenes de este tipo de cosas, estas, que se llaman arandelas. De ahí viene el nombre de arandela. Bueno, y entonces el área de la sección transversal es una diferencia.
es diferencia de áreas. Esta es una diferencia de áreas, de circunferencia, de círculos. Entonces, la parte que tenemos que rescatar aquí es que es pi por la diferencia de los cuadrados. ¿Mm? Es lo que estamos calculando. Entonces, como esta es la sección transversal, uno llega a que el volumen de ese sólido está dado por esta expresión. Pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. Fíjate que este método es una aplicación del método anterior, porque lo que está haciendo está restando dos volúmenes. Aquí se están restando dos volúmenes. ¿Ok? Llegamos ahí. Estamos restando dos volúmenes. Bueno, entonces, el método de la arandela indica que tú tienes que tener un sólido con esta característica, con un agujero, y aplicas el método como se está indicando acá. Veamos algunos ejemplos. Fíjate, el sólido, la región es esta, está limitada por la región está limitada inferiormente por i igual x, superiormente por i igual e a la x, y entre 0 y 1, lateralmente, entre 0 y 2, perdón. O sea que es esta región, el dibujo no es muy claro. Es ahí, ahí. Es esta la región. Y esta región se va a rotar en torno al eje X. Como puede apreciar, hay un espacio acá, entre 0 y 1. Se rota en torno al eje X. Uno puede identificar rápidamente el radio inferior y el radio superior. En consecuencia, X se varía entre 0 y 2, es 2 este, entre 0 y 2. En consecuencia, el volumen está dado por pi, la integral entre 0 y 2 de la diferencia de los cuadrados. Ok. Veamos otro ejemplo acá. Dice, hagamos los dibujos. Vamos a rotar en torno al eje X, igual X, igual X cuadrado. La intersección de estas dos curvas es entre 0 y 1. 0 y 1, por lo tanto, se va a rotar en torno al eje X. Entre 0 y 1. En consecuencia, el radio inferior es X cuadrado y el radio superior es X. El volumen está dado por esa expresión que está, ¿no? ¿Y qué ocurre si se rota respecto a un eje que sí? Si se rota respecto a un eje distinto del eje X, o uno paralelo, bueno, a lo que uno tiene que tener presente es que tiene que ajustar los radios. Los radios se calculan como distancia a los respectivos ejes. ¿Ah? Eso es lo único que hay que tener claro. Distancias a los ejes. Se deben calcular como distancias a los ejes. Bien. ¿Qué ocurre si se rota en torno al eje Y? Bueno, aquí el juego es exactamente el mismo. Tenemos una región limitada por dos curvas. La situación es la misma acá. C y D. Ahí y ahí. Y se está rotando en torno al eje Y. Y entonces tenemos una arandela como se está pintando en el lado izquierdo. Tenemos un radio interior y un radio exterior. Radio interior. Radio exterior. Tenemos entonces el volumen que se está indicando. ¿Ok?
Este es el volumen del sólido. A ver, veamos ejemplo. A ver, vamos a rotar. Encuentre el volumen del sólido generado al rotar la región. Yo había hecho el dibujo antes, por eso lo tengo aquí. Al rotar la región que se está pintando a la derecha, en torno al eje Y. Estamos rotando en torno al eje Y. Entonces, si rotamos en torno al eje Y, tenemos que despejar X. X es raíz de Y. Y X es y medio. Entonces, el radio inferior es y medios, y el radio exterior es raíz de Y, entre 0 y 4. Ese es el volumen del sólido, se obtiene al calcular con esos radios. ¿Mm? El comentario es que si nosotros rotamos esta región en torno al eje X, también vamos a aplicar el método de la arandela, pero los radios cambian. Los radios son los que se están indicando acá. El volumen es otro, cuando va a dar otro valor, eventualmente. ¿Sí? Bien, veamos el ejemplo 8. A ver, determina el volumen del sólido que se obtiene al girar la región acotada por estas dos curvas. 2 menos x cuadrado, raíz de 1 menos x cuadrado, x vale un cuarto, e igual 0. Estamos rotando esta región. Lo voy a pintar de este color. Esta es la región que se está rotando en torno al eje Y. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, tenemos que despejar X en función de Y para hacer el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es esa la región. Lo que está ocurriendo es que el radio exterior, que se calcula, distancia al eje Y, el radio exterior que es este, se obtiene despejando X en 2 menos X cuadrado, X es igual a raíz de 2 menos Y, pero el radio interior va a depender. El radio interior puede o bien ser esta longitud, esa, o bien podría ser esta. Entonces, para I entre 0 y 1, va a ser la longitud la que está pintada en azul, y para I entre 1 y 2, va a ser la que está pintada en gris. O sea, vamos a considerar el volumen como la unión de dos volúmenes. O sea, se van a rotar dos regiones. La región de 1, la que queda abajo la recta igual 1, y la región de 2, la que queda sobre la recta igual 1. Si uno rota con el eje Y, cambia los radios. Entonces, para D1, que es la región que está abajo la recta Y igual 1, tenemos los radios inferior y superior, con I variando entre 0 y 1. Para D2, que es la recta que está sobre el eje X, en la recta igual 1, tenemos que el radio interior cambia, es un cuarto, y el exterior es igual que el anterior, en el caso anterior. Listo, con I entre 1 y 2. El volumen, entonces, está dado por el volumen de la primera parte, de la región de 1 que se rota, y el volumen de la otra parte, que es de la región de 2. Esto está involucrando a D2, este está involucrando a D1. Los cálculos que aparecen no tienen una dificultad muy grande, así que el volumen está dado por esta expresión. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces el cálculo fue un poco más rebuscado, uno tiene que partir, hubo que partir en la región para hacer el cálculo. Bien, vamos entonces a finalizar esta parte, antes de entrar con el método que nos interesa, con los siguientes problemas. A ver, veamos. Tómese la región en el primer cuadrante limitada superiormente por la curva, seno de x raíz de coseno x con x entre 0 y pi medios.
Aquí hacemos un pequeño esbozo en esta parte. Ahí. Y se va a rotar en torno al eje X, calcular el volumen. Bueno, en este caso se aplica disco. No hay agujero acá, ¿no? Aquí hay que identificar, se aplica entonces el método del disco. El volumen del sólido está dado por la integral entre 0 y pi medio de pi por el cuadrado del radio. Es una integral de sustitución simple, así que el cálculo es pi. Calculémoslo para la región de 1 ahora. Ahora la región de 1 está acotada por la parábola I igual x cuadrado, I igual a 6 menos x, o x más y es 6, y x e y igual 0, dice el eje x, que es entonces la región que está pintada de color verde ahí. Y se va a rotar en torno al eje y. Bien, x se mueve entre 0 y 6, e y se mueve entre 0 y 4, después que uno encuentra el punto de intersección entre la parábola y la recta, el y se mueve entre 0 y 4. Tenemos una curva inferior y una superior. La que está pintada en negro es inferior, y la continuación en rojo es la superior. De ahí sacamos el radio inferior, que es raíz de i, y el radio exterior, que es 6 menos i, con i entre 0 y 4. El volumen está dado por esta expresión que está acá, 184 pi tercios. ¿Ok? Bien, y finalizamos esta parte con este problema práctico. Calcular el volumen de esa manilla. Ahí están las longitudes. Bien, fíjese que está todo simétrico. Entonces lo que podemos hacer acá para calcular, hagamos el corte ahí, y hagamos el corte ahí, el corte ahí, y el corte ahí. Entonces tenemos acá 3 cilindros. Cilindro A, cilindro B y cilindro C. El cilindro A es exactamente igual al cilindro C. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. En este caso, el volumen del cilindro A es igual al volumen del cilindro C, es igual a 360. El volumen del cilindro C, lo que cambia es el valor, la altura, que es 40, ¿no? El volumen del cilindro C es pi por... no, el volumen A, aquí dice el cálculo en verde, ¿eh? Este es 90, son 90. Estos valen 90 pi. Y el volumen de C es pi, el volumen de A y de C, el volumen de B, el de B es pi por 3 al cuadrado por 40. Este es 360. 360. Entonces, ¿qué tenemos? Esos volúmenes suman 450. Entonces, la parte difícil de calcular es el volumen de la pieza curva, que es esta pieza que está acá. Nos vamos a repasar. Esta pieza que está ahí. ¿Cómo se va a calcular el volumen de esa pieza? Esa parte curva. Si ustedes se fijan bien, nosotros podemos pensar como la rotación, o parte de la rotación de un disco, ¿no? Si un disco lleno se rota hasta esta parte, se obtiene la parte curva de la pieza. ¿Ok?
Se va a rotar. Entonces, vamos a pensar que esta longitud también es 10. O sea, se está rotando de esta manera. Ahí. 10, 10. Ahí. ¿Ah? Entonces hay que calcular el volumen de la parte curva. Y eso es lo que hacemos a continuación, dándonos cuenta de lo siguiente. La parte curva de la manilla se puede obtener como sigue. Vamos a rotar, si uno rota todo un círculo en torno a un eje, ¿sí? Lo que obtiene es un neumático. Obtenemos un neumático. La cuarta parte, si nosotros ese neumático lo dividimos por 4, obtenemos una figura, un sólido que es justamente la manilla. Entonces eso es lo que justamente vamos a calcular. Se va a calcular el volumen de este neumático, que se obtiene como la rotación de una circunferencia en torno al eje Y, por ejemplo. La circunferencia o el círculo que se va a rotar es este, de acuerdo con las medidas con las dimensiones. A ver, fijarse acá. ¿Qué tenemos acá? Esta longitud es 3. Así que es 13. Hay 13, desde 0 a 13, ¿ok? Esta parte es 13. Ahí, es lo que se está rotando. Es 3, perdón, es 3 hasta, este es 6, ¿no? Este es 6, hay 3 hasta ahí. Hasta ahí es 3, luego es 3. O sea, lo que uno va a rotar es la circunferencia de centro 13,0 y radio 3. Si se rota esto en torno al eje Y, se llega a esta figura. Si el volumen se divide por 4, se obtiene el volumen de la pieza curva. Entonces vamos a rotar en torno al eje Y. Si uno se da cuenta, la circunferencia tiene esta ecuación. Para hacer el cálculo vamos a aplicar el método de las arandelas. X como función de Y. Con la variable Y moviéndose entre menos 3 y 3. Tenemos la curva que está en azul, que nos va a dar el radio inferior, y la curva que está en negro, el radio inferior, y en azul, el radio superior. Unos con más y otros con menos. Tengo aquí el radio inferior y tenemos el radio superior. El volumen entonces, el volumen total, está dado por esta expresión. ¿Ok? La integral entre menos 3 y 3 de esta expresión. Si se desarrollan los cuadrados de binomio, se cancela y llegamos a esta integral, la cual se puede escribir de esta manera. Ahora, esta integral que queda, da este valor. Porque esa integral es el área de la circunferencia de radio raíz de 3, de radio 3. Aquí podemos hacer directamente la consideración geométrica. Entonces, el volumen de ese sólido, que se llama toro, o el neumático, es 2/3, 134. Y por lo tanto, al dividir por 4, la cuarta parte nos da este volumen. ¿Ok? Tenemos ese volumen. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Sumamos ese volumen al volumen que hemos obtenido anteriormente. El volumen de B es 360, el volumen de A igual al volumen de C es 190, así que tenemos 180 más 360. Más 360 más ese que está ahí. Nos da esta expresión. Este es el volumen de la pieza. ¿Ok? Bueno, entonces lo que se ha hecho entonces es recordar
lo que se entiende por sólido de revolución, y hemos recordado los métodos del disco y de la arandela. Entonces, introduzcamos el tema que vamos a comenzar a desarrollar con más detalle en la próxima clase. Es este. ¿De qué trata este método? Mira, aquí está la motivación. Supóngase que usted tiene esta región. Voy a dibujarla acá. Aquí tenía esto. Y igual a f de x entre A y B. Es esa región. Y se va a rotar en torno. Pensémosla de esta manera. A ver, para no ser. Suponte que la región es esa. Aquí lo relevante es lo que vamos a contar a continuación. Esa región. Y se va a rotar en torno al eje Y. Al eje Y. La función es continua, etcétera, etcétera. Se rota en torno al eje Y. Bueno, se rota en torno al eje Y. Si quisiéramos calcular el volumen del sólido, tendríamos que usar el método de la arandela. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tendríamos que usar el método de la arandela. Ahí. ¿Sí? El método de la arandela. Ahí está el sólido en cuestión. Ahora, para poder usar el método de la arandela, necesitamos esto. Expresar X como función de Y. O sea, tener garantía de que hay inversa y poder hallar explícitamente la inversa. X es una fórmula de Y. Si encontramos explícitamente la inversa, podemos usar el método de la arandela. Porque tendríamos que el radio inferior sería f a la menos 1 de Y y el radio exterior, o superior, sería X igual B, cuando Y varía entre 0 y este número. Llamémoslo C. ¿Okay? O bien en el dibujo con los radios. Entonces aquí viene el problema, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa si no puedo despejar X? No puedo calcular el volumen. Entonces uno tiene que buscar una manera distinta de poder calcular el volumen, sin aplicar la inversa, sin que todo el peso pase por allá en la inversa. ¿Okay? Entonces la parte, en el caso del método de la arandela, la parte difícil es esta, si podemos despejar. Afortunadamente hay una forma distinta de poder abordar el problema, que es llenar el sólido por cascarones cilíndricos que cierran. Precisemos esta idea acá. Si tomemos la función f continua o negativa en ese intervalo, a b, ¿ya? Tomamos la región que se está indicando ahí. Se va a rotar en torno a una recta, hagámoslo un poco más general, a una recta x igual L. Y lo que interesa es calcular el volumen. Bueno, entonces aquí lo que se va a hacer, a diferencia de los casos anteriores que teníamos una sección transversal, aquí vamos a hacer una construcción particular. Una construcción particular del sólido. ¿Y cuál es? La siguiente. Tomemos una partición del intervalo A, B. Ahí está la partición del intervalo A, B. Y vamos a considerar un rectángulo. Nos paramos en el intervalo I sub K. Vamos a considerar un rectángulo. Por lo tanto, ese rectángulo con base en el intervalo, así que el ancho de ese rectángulo es delta xk.
Y vamos a considerar como altura la imagen de algún punto en el intervalo. En principio, ¿ah? La imagen de algún punto en el intervalo. Un C sub K. Y se va a rotar. Cuando tú rotas, cuando se rota el sólido, cuando se rota la región, se obtiene el sólido, por supuesto, y cuando se rota este rectángulo en torno a la recta X igual L, se obtiene lo que se llama un cascarón cilíndrico, lo que se está considerando al lado derecho. Un cascarón cilíndrico. Ahora, ¿cuál es la clave para el método que vamos a presentar a continuación? La elección del C sub K. No vamos a elegir cualquier C sub K. Vamos a elegir un C sub K bien especial, y ese C sub K es el promedio, el punto medio del segmento. Aquí está el truco. Escogemos C sub K, el punto medio del segmento. XK-1, XK. ¿Mm? Es eso lo que se va a considerar. Con esta elección, el volumen de ese cascarón aproxima al volumen de una porción de sólido. Exactamente el mismo razonamiento que en el caso de la sección transversal. Tú vas a aproximar el volumen de una porción de sólido mediante un sólido conocido, que en este caso es un cascarón. Delta B ya vemos al volumen, al volumen del sólido que se aproxima por el volumen del cascarón. El detalle es cómo calculamos el volumen del cascarón. Bueno, el volumen del cascarón, si tú te fijas bien, es el volumen de este sólido es el área de la base por la altura. La altura es f de xk. La base es una región anular. Esa es la base. Y por lo tanto tiene dos radios, uno interior y otro exterior. Los radios son lo que estamos considerando aquí. En este dibujo, el eje de rotación está a la izquierda del intervalo. Entonces, esta longitud nos da el radio exterior y este es el radio interior. Así que la primera línea de cálculo nos va a dar el volumen de ese cascarón cilíndrico que va a aproximar al volumen del sólido. Ya, y queremos deducir una fórmula integral, una suma de Riemann, entonces aquí entra a considerarse la forma de la elección de C sub K. El volumen está calculado ahí. Radio del cascarón por la altura del cascarón, por el grosor del cascarón. ¿Sí? Está calculando. Esa es la parte que se va a deducir acá. Bueno, la deducción está hecha, se hizo con anterioridad acá. ¿Cuál es el truco acá? En no desarrollar los cuadrados, sino expresarlo como una suma por su diferencia. Ahí está la suma por su diferencia. Se cancelan términos. F de C sub K pi por esa diferencia. Y se factoriza por 2. Y esta parte, al factorizar por 2 nos queda C sub K, porque es el promedio, ¿no? Delta XK. Ese delta XK sale de aquí, ¿no? Este es delta XK. Con esa elección de C sub K, nos llega que el cascarón cilíndrico tiene 2pi por la altura, por el radio, por el ancho, por el grosor. El volumen entonces se aproxima como la suma de los volúmenes. Esa suma de volúmenes es una suma de Riemann. Y esa suma de Riemann tiende a esta integral, que es la que estamos pintando acá.
En consecuencia, este integral nos va a dar el cálculo de este integral nos va a dar el valor del volumen de ese sólido. Detengámonos un poco acá en esta fórmula. Uno tiene una regla acá para hacer el cálculo. Es la integral entre A y B de 2pi, el radio del cascarón por la altura. Entiéndase por radio es distancia al eje de rotación. Aquí queda claro al eje de rotación. Esa es la distancia al eje de rotación. Fíjate que en esta deducción el eje está a la izquierda del intervalo AB. Si estuviera a la derecha sería L menos X. Así que en general uno puede decir que el eje de rotación esa distancia está dada por ese valor absoluto. Y aquí tenemos la altura. Este f de x es la altura. Es la altura del cascarón. Por supuesto, esto es una suma de Riemann que tiende a esta integral. Y uno puede probar que el volumen se puede calcular de esta manera. Recuerde que uno tiene una suma de Riemann donde la elección de los C sub k es arbitraria, pero aquí elegimos uno en particular y con ese se hizo el cálculo. Se puede probar que el volumen también se puede calcular con cualquier otra elección de C sub k. Se puede probar que no depende. Que no depende de la elección de la partición, eso es esperable, pero que no depende de la elección de C sub k, uno puede probar eso. Así que 0.1 efectivamente nos da el volumen. Y por supuesto, tenemos la correspondiente fórmula en DI, en la variable I, si uno rota en torno a una recta que es paralela con el eje X. ¿Ok? Tenemos eso. Así que podemos sistematizar o resumir el cálculo anterior, la deducción anterior en esta proposición. Tengo una función continua no negativa, tomemos la región limitada por I igual a f de x y el eje x, con x en este intervalo. Tomemos un número real a la izquierda de A o a la derecha de B. Estamos tomando la recta x igual L. Y vamos a rotar la región en torno de esa recta para obtener el volumen. El volumen está dado por esa expresión, 2pi radio del cascarón por altura del cascarón. ¿Ok? Radio por altura. Ese es el cálculo que estamos considerando acá. Y pasos clave en el método del cascarón cilíndrico. Volvamos a repetir. Sin importar la posición del eje de rotación, los pasos son los siguientes. Hay que bosquejar, eso siempre es importante, bosquejar la región, siempre. Trazar un segmento de recta que la cruce en forma paralela al eje de rotación. Lo que estamos diciendo es esto, eso es lo que este es el eje de rotación, aquí está la región. ¿Por qué hacemos esto? Con esto uno determina las dimensiones. Uno tiene, esta longitud es radio, y esta longitud es altura, que eso es lo que va dentro de la integral. Determinamos los límites de integración, por supuesto, y se aplica la fórmula integral. ¿Okay? Cerremos con este problema y partimos con este mismo en el caso. Fíjate, a ver, tenemos la región acotada que es esta. Vamos a calcular el volumen que se obtiene al rotar en torno al eje Y. Fíjate que con este método podemos usar el método de Arandela. ¿Ok? Vamos a usar el método de Arandela, la región es esta. Usando el método correspondiente, nosotros tendríamos acá, con esto cerramos, ahí si uno rota, ¿okay?
tú al rotar. Entonces, para un X entre 0 y 4, aquí este es el truco, es formar ese cilindro ahí, y eso nos va a determinar cuál es el radio y cuál es la altura. La longitud, el radio es este, y la altura es, voy a cambiar el color acá, es este, radio y la altura. El radio es X, y la altura es raíz de X. 2pi radio de altura de X, nos da esto. ¿Ok? Bien, vamos a retomar desde acá a la próxima clase, como para cerrar los métodos de cálculo. Bien, retomemos desde aquí la próxima clase.